Los resultados de la presente investigación tienen como título Competencias sobre práctica basada en la evidencia en estudiantes de enfermería en Colombia y corresponde a un estudio multicéntrico. Las investigadoras Mariluz Jaimes Valencia, Scarlett Marcel Vázquez y Adriana Bonilla Marciales. Esta investigación tiene como justificación que el profesional de enfermería debe renovar la forma en que aborda día a día su labor de cuidar con base en evidencia, práctica que debe iniciarse desde la formación del pregrado a través de la inquietud investigativa, del desarrollo y aplicación de la competencia de pensamiento crítico y reflexivo, planteamiento de preguntas y desarrollo de competencias en la búsqueda de información relacionadas con el cuidado. Realmente es muy poco el uso de enfermería basada en la evidencia en la práctica clínica y no está claramente establecida la forma en que se debe incorporar en las asignaturas de cuidado de los programas de enfermería que ofrecen las diferentes universidades. Este estudio buscó determinar la utilización de la enfermería basada en la evidencia en los componentes disciplinares en la enseñanza del cuidado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de acuerdo con las características del currículo cursado. El objetivo principal fue identificar el nivel de competencias para la práctica basada en la evidencia en estudiantes de enfermería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de acuerdo con las características del currículo cursado. En cuanto al diseño, se realizó un estudio de corte transversal con mediciones a 3 muestras de estudiantes del programa de enfermería seleccionado por conveniencia en 3 momentos de tiempo. El primer momento, en el que el currículo del programa de enfermería no tenía cursos de formación en investigación de enfermería. El segundo momento, cuando el currículo del programa incluía cursos de formación en investigación en enfermería. Y el tercer momento, el currículo del programa que incluía cursos de formación en investigación en enfermería y formación específica en práctica basada en la evidencia. Los criterios de selección de los estudiantes incluidos en las muestras fueron: primero, ser estudiante matriculado en el semestre en que se realizó la medición, y segundo, estar cursando el último año del programa de enfermería de la UNAD. Se excluyeron estudiantes que no respondieron la totalidad de preguntas del cuestionario. Se midieron variables sociodemográficas específicas como el sexo y la edad y variables relacionadas con la técnica o formación en práctica basada en evidencia previa. Las competencias sobre la práctica basada se midieron en 3 dimensiones: actitudes, conocimientos y habilidades. El instrumento utilizado para la recolección de los datos tiene la denominación CASH-PBE, elaborado por la doctora María Ruzafa Martínez y colaboradores en el año 2015 y validado para Colombia. Como lo mencioné anteriormente, mide 3 dimensiones: actitudes, conocimientos y habilidades. 13 ítems evalúan la dimensión de actitud, 6 ítems la de conocimientos y 6 ítems la de habilidades. Las respuestas se seleccionan de acuerdo a una escala ordinal con valores entre 1 a 5, siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. También mide la autopercepción, con 8 ítems relacionados con la práctica basada en evidencia, con valores entre 0 a 10, considerando 0 como muy en contra y 10 muy a favor. El procedimiento para la recolección de los datos con el instrumento descrito, previo consentimiento informado de los estudiantes que cumplieron los criterios de selección, fue de autodiligenciamiento, con las variables de interés. En estudiantes de los periodos 1 y 2, el instrumento fue aplicado de forma escrita y en el periodo 3 el instrumento se aplicó online. En cuanto al análisis estadístico, las características sociodemográficas y la formación previa se describieron de acuerdo con el currículo cursado por los estudiantes. Las variables discretas se resumieron utilizando conteos y porcentajes, y las variables continuas fueron resumidas con medianas y rango intercuartílico. La hipótesis de diferencias en la distribución de las variables discretas se evaluó con el estimador chi cuadrado o prueba exacta de Fisher, cuando las variables tenían conteos inferiores a 10 datos. La hipótesis de diferencia de medias en las variables continuas se realizaron de acuerdo al análisis de varianza de una vía. Se determinó el puntaje global para cada dimensión del instrumento y para el total de la escala, presentando la mediana y rango intercuartílico para la puntuación. Los resultados se presentarán de acuerdo a los objetivos específicos de la investigación. El primer objetivo fue describir las características sociodemográficas y formativas de los estudiantes de séptimo y octavo semestre de enfermería de la UNAD. En la tabla 1 se observan las características de los estudiantes incluidos de acuerdo al currículo cursado.
Se incluyeron 125 estudiantes en este estudio, el 19.2% que corresponde a una muestra de 24 en el primer semestre del 2017 con currículos y formación de investigación en enfermería, el 44% que corresponde a una muestra de 55 en el segundo semestre del 2017 con currículo con formación de investigación en enfermería y el 36.8% que corresponde a una muestra de 46 en el segundo semestre del 2020 con currículo con formación de práctica basada en evidencia. En general, la mayoría de los estudiantes incluidos eran de género femenino, 87.2%, con una muestra de 100.9. La media general fue de 22 años, con un rango intercuartílico de 21 a 24 años, con una distribución similar en las tres muestras estudiadas. La mayor frecuencia de estudiantes incluidos, 65.6%, una muestra de 85, cursaba el octavo semestre del programa y particularmente en la muestra del currículo sin formación de investigación en enfermería, el total de estudiantes incluidos se encontraba en ese semestre. El 39.8%, que corresponde a una muestra de 49 de los estudiantes incluidos, tenía alguna formación técnica previa, como auxiliar de enfermería, laboratorio o salud ocupacional, siendo más prevalente en el grupo de estudiantes del currículo con formación de investigación en enfermería. El segundo objetivo específico fue describir el nivel de conocimientos y habilidades y actitudes sobre la práctica basada en evidencia en los estudiantes de enfermería. En la tabla 2 se aprecia la distribución del puntaje obtenido por competencia de la práctica basada en evidencia de acuerdo con el currículo cursado. El puntaje global de la escala de competencia de la práctica basada en evidencia para el total de estudiantes incluidos fue 4.1, con un rango intercuartílico de 3.8 a 4.3, con una distribución similar para las tres muestras en cada momento. Los menores puntajes se observaron en las dimensiones de conocimientos y habilidades de la escala, con medianas en los puntajes para el total de los estudiantes, de 3.8 con un rango intercuartílico de 3.2 a 4.2 y 3.7 con un rango intercuartílico de 3.3 a 4. En la dimensión de habilidades, esos puntajes no tuvieron diferencias estadísticamente significativas entre la muestra de los tres currículos. Sin embargo, en la dimensión de conocimiento se observó un gradiente en el puntaje relacionado con las características del currículo cursado, siendo significativamente menor el puntaje para la muestra de estudiantes del currículo sin formación, con un puntaje de 3, rango intercuartílico de 3 a 3.8. El puntaje obtenido en la dimensión de actitud hacia la práctica basada en evidencia también tuvo diferencias estadísticamente significativas entre las muestras, observándose un mayor puntaje en la muestra de estudiantes con currículo con formación en investigación de enfermería, con una mediana de 4.7 y un rango intercuartílico de 4.2 a 4.8. Para este mismo objetivo específico se puede apreciar en la figura 1 la distribución del puntaje global de la escala de competencia para la práctica basada en evidencia de acuerdo con el sexo, el semestre de formación, los estudios técnicos previos y la formación previa en práctica basada en evidencia en los currículos cursados. El tercer objetivo específico fue describir la percepción global sobre la práctica basada en evidencia de los estudiantes de enfermería. En la figura 2 se puede apreciar la percepción global de los estudiantes frente a las competencias para la práctica basada en evidencia de acuerdo con el currículo cursado. Currículo sin formación de investigación en enfermería, currículo con formación de investigación en enfermería y concursos de práctica basada en evidencia en una escala de 0 a 10. Las conclusiones que se tienen de esta investigación es que es un estudio que reporta, de acuerdo al instrumento en la dimensión de actitud hacia la práctica basada en evidencia, diferencias estadísticamente significativas entre las muestras, observándose un mayor puntaje en la muestra de estudiantes con currículo con formación de investigación en enfermería. En cuanto a la dimensión de habilidades y conocimientos para la práctica basada en evidencia en los estudiantes incluidos, se reporta un limitado nivel. Estos resultados son similares a los observados en estudiantes de enfermería de otras regiones de Colombia. Se reportaron en los estudiantes con currículos sin formación de investigación en enfermería que tuvieron una percepción con una tendencia negativa hacia aspectos como la actitud de los colegas hacia la práctica basada en evidencia y un puntaje menor en la dimensión de conocimientos. Finalmente, esta información provee orientación para la planeación curricular y el diseño de estrategias pedagógicas de mejoramiento. Por lo tanto, se recomienda al programa de enfermería de la UNAD realizar los ajustes necesarios a nivel curricular para incluir de forma transversal en cada uno de los cursos la formación en línea con los conocimientos y habilidades en práctica basada en evidencia,
que permitan que el estudiante se apropie de ellos desde los primeros niveles y pueda demostrar una actitud favorable y trabajos de calidad con evidencia científica.